¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Bueno, y espero que hayan pasado un buen fin de semana. Una disculpa porque no les envié el tutorial antes. Bueno, me entretuve con las cuestiones de trabajo, ¿no? Pero bueno, eh, hice lo posible de enviar lo que fue el brush up o lo que es el repaso a lo antes posible. Y espero que lo hayan repasado. Y bueno, en la parte de teoría, bueno, para que lo puedan repasar, por favor, lo que vimos en clase. Y bueno, aquí están los conceptos, ¿no? Entonces, por favor, denle una leída, chavos, y para que si surge alguna duda, con gusto le puedo ayudar a resolverla, ¿de acuerdo? Bueno, en la parte de los ejercicios lo que nos interesa, recuerden, en la evaluación van a venir tres secciones, la parte de capacitancia, la parte de resistencia y la parte de leyes de Kirchhoff. La parte de capacitancia, bueno, solamente recuerde tener en mente cómo se resuelve la parte de circuitos eléctricos en serie y en paralelo para capacitores. Recuerde que básicamente la inversa en paralelo y en serie de las resistencias para que repase. De hecho, aquí por eso una parte de teoría dice, explique qué es un capacitor eléctrico y cómo se comporta en configuraciones serie y paralelo. Recuerda que solamente la inversa en serie y en paralelo de una resistencia. Eso es lo único que tiene que tener en mente, ¿no? Entonces eso lo voy a omitir para que le dé una repasada, ¿no? Aquí están los circuitos que les puse de práctica. Básicamente son dos de resistencia, donde obtenemos los valores de caída de tensión e intensidad para cada elemento. Y por último la parte de leyes de Kirchhoff, donde aquí usted va a encontrar las corrientes. Y en otro posible ejercicio tiene que encontrar las fuentes electromotrices, ¿no? Que están ahí en el circuito. Igualmente con el mismo procedimiento, con leyes de ecuaciones, de Kirchhoff y todo lo que hemos visto, ¿no? Bien, comenzamos, chavos. Voy a resolver el primer ejercicio, que es el número 1. Dice, todas las resistencias valen 2 kilos y es una configuración del circuito de la siguiente manera. Lo voy a acercar un poquito para que se alcance a ver mejor. Aquí está. Bueno, esto también ya lo realizamos en clase y vamos a comenzar, ¿no? Recuerden. Primero, cómo se resuelve un ejercicio. Bueno, un circuito es siempre lo más alejado de la fuente, es decir, de derecha a izquierda en este caso, ¿no? Si la fuente estuviese en la derecha, pues comenzará de este lado hacia la fuente. En fin, antes de comenzar es importante conocer lo que es un circuito paralelo y serie. Recuerde que un circuito paralelo, ya lo habíamos comentado en clases, comparte los dos mismos puntos nodales, ¿no? O el mismo par de nodales. Y el circuito en serie, pues es básicamente una sobrelínea. En una sola línea se encuentra la resistencia o los elementos circuitos. Es decir, el final de una resistencia es el comienzo de la otra. A continuación le voy a dar dos videos donde expliquen lo que es una parte en paralelo y una en serie para que los puedan tener en cuenta. Rápido los explica y ahorita regreso para continuarlo. Nos vemos. Los circuitos eléctricos en serie son aquellos donde todos sus elementos están conectados en forma de cadena, es decir, donde termina un elemento, inicia el siguiente y así sucesivamente hasta que completan cerrar todo el circuito. Es importante tener en cuenta que los diagramas de un circuito pueden variar dependiendo al criterio de la persona o como le guste. Aquí podemos poner las tres resistencias separadas en cada lado de este cuadrilátero o cuadrado parece, y en esta especie de rectángulo se pusieron las tres resistencias en un solo lado, pero al final es el mismo circuito, ya que están tres resistencias conectadas en serie, es decir, donde termina la resistencia 2, inicia la resistencia siguiente y así sucesivamente. Hay que tenerlo esto muy en cuenta, los diagramas pueden variar. Sin embargo, eléctrico en paralelo es aquel donde las entradas de todos sus elementos deben estar conectadas a un mismo punto y lo mismo para sus salidas. Otro punto importante en los circuitos eléctricos es la forma en que se hacen los diagramas. Es muy importante observar la cantidad de elementos y cómo están conectados para distinguir si los circuitos son iguales o no. En este caso es el mismo circuito, solamente varía el diagrama con el que están hechos, ya que podemos observar que tienen tres resistencias conectadas en paralelos. Sus entradas y voltaje coinciden con un mismo punto y las salidas de dichos elementos coinciden con el mismo punto. Ya al tener esa explicación de lo que es en paralelo y en serie, ya podemos continuar, ¿de acuerdo? Bueno, lo único que hay que hacer es primero pasar básicamente todo su circuito a su libreta o el ejercicio donde lo va a realizar.
Y queda de la siguiente manera. Básicamente yo puse las 11 resistencias y la fuente de 14 volts, como aquí está, ¿no? Perfecto, entonces comenzamos. Igual, de derecha a izquierda, donde está la fuente, ¿no? Comenzamos. Si se puede dar cuenta, estas dos resistencias, lo que es R6 y R8, están en serie, ¿no? Porque como le decía el video, el final de esta resistencia está conectado con el inicio de esta resistencia y llega a un punto. Parte desde un punto nodal a otro punto nodal y sobre todo esa línea o ese circuito existen dos componentes, ¿no? Que es R6 y R8. Por lo tanto, yo lo que puedo decir es que una resistencia equivalente, es decir, puedo decir que es una resistencia 12, ya que tenemos un total de 11 resistencias, va a ser el equivalente de la sumatoria de esas dos resistencias, ¿no? Que es de R6 más R8. Y yo las hago de esa manera ya que están en serie, así de fácil. Por lo tanto, R12 va a ser el equivalente a sumar 2 kiloohms, dijimos que todos valen 2 kilos, ¿no? Más 2 kiloohms. Por lo tanto, R12 va a ser 4 kilos, el equivalente a 4 kiloohms. Perfecto, ahí está. Por lo tanto, tengo que hacer un circuito equivalente. Acuérdese, chavo, siempre tiene que hacer el circuito equivalente. Y aún así, tantos circuitos equivalentes como tenga, ponga los valores de resistencia. Es decir, resistencia 1, 2, 3, las que tenga, porque le va a facilitar el trabajo. Por lo tanto, como estas dos están en serie, tengo un circuito equivalente de la siguiente manera, ¿no? Si se fija, coloco los mismos nombres de resistencia para que no se confunda. Simplemente hago la resistencia equivalente 12, ¿no? Con valor de 4 kiloohms ahí. Muy bien, ahora que realizamos, pues el equivalente, ¿no? Si se fija, en el video le explicaba que una resistencia o un par de resistencias que estuviesen en paralelo, o 3 o 4, es decir, comparten el mismo par de nodos. Aquí hay un nodo, y recuerde que era un nodo, dijimos que un nodo es donde llegan 3 cablecitos, así de fácil. Un cablecito, 2 y 3. 1, 2 y 3, por lo tanto, este otro es otro nodo. Por lo tanto, donde la cantidad de elementos que existen en ese par de nodos son la cantidad de elementos que están en paralelo. Este elemento R7 y R12 están en este mismo par de nodos. Se fija el inicio y el final de cada resistencia. Por lo tanto, ahora yo puedo decir que una resistencia equivalente número 13 va a ser el equivalente a la resistencia 7 multiplicada por la resistencia 12 entre la sumatoria de ambas. Acuérdense que así se resuelve un circuito paralelo en resistencias. Por lo tanto, eso va a ser que R13 va a ser igual a R7, que son 2 kiloohms. Voy a omitir ahorita la parte de kiloohms para que no me ocupe tanto espacio. Que multiplica a los 4 que ya habíamos obtenido arriba entre la sumatoria de ambos. Por lo tanto, va a ser 4 por 2 son 8 entre 6. Quiere decir que R13 va a ser igual a... Déjelo en decimales de tal manera que le dé un valor, ¿no? 1.3. 1.33 kiloohms. Perfecto. Perdón, puse newtons. Es que ahora estaba realizando un tutorial de física. Disculpe. Kiloohms. Perfecto. Listo. Por lo tanto, ahora podemos decir que como esas dos resistencias estuvieron en paralelo, nos queda un equivalente de la siguiente manera, ¿no? Ahí está su circuito equivalente, donde pone nuevamente todos los valores de resistencia, R1, R2, los nombres para que no se confunda, y simplemente el circuito equivalente, es decir, estas dos las une, ¿no? Hace un sándwich, básicamente la une, y le queda el mismo cable, pero solamente con una resistencia, de la siguiente manera, ¿no? Ahí está, R13. Ahora usted sabe que desde este punto nodal hasta este punto nodal fluye lo que es un conductor, un cable, y está la resistencia R3 y la resistencia R9. El final de esta resistencia es el inicio de esa resistencia. Por lo tanto, están en serie. Ahora puedo decir que una resistencia R14 o equivalente va a ser la sumatoria de R13 más R9. Por lo tanto, R14 va a ser exactamente igual a 2 kiloohms más los 1.33 que ya obtuve. Perdón, creo que los puse al revés, ¿no? Este R13 es de 1.33 y R9 es de 2 kiloohms, ¿no? Por lo tanto, R14 va a decir que es exactamente igual a 3.33 kiloohms.
Ahí está. Perfecto. Su R14. Por lo tanto, el siguiente paso es hacer el circuito equivalente, ya que esta resistencia y esta resistencia se juntan, ¿no? Básicamente se hace una sola.